Nuevamente, gracias por su fiel sintonía en la mañana de este jueves, 25 de julio del año 2002. A inicios de esta semana nos estrenamos con una noticia generada en los Estados Unidos. Una corte de la Florida condenó a dos jefes militares que durante los años de 1980, particularmente inicios de la década de los 80, permitieron la realización de torturas y vejámenes contra tres salvadoreños, quienes les demandaron en esta corte, la cual les ha obligado a pagar una suma millonaria que asciende a cerca de 55 millones de dólares en concepto de indemnización a las víctimas. Aunque no es nuestro propósito analizar a profundidad este caso, sí queremos a partir de él generar una reflexión sobre el papel de la justicia internacional y el respeto de los derechos humanos. Y justamente para ello hemos invitado esta mañana al doctor Florentín Meléndez, quien es consultor en derechos humanos, candidato a representar a nuestro país en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos acompañará vía microonda el diputado y coronel José Antonio Almendaris, quien es presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa. Él estará vía microonda desde las instalaciones del Hotel Holiday Inn. Recuerde que usted puede participar en este programa expresando su opinión llamándonos al 289-5699. También puede comunicarse a nuestra unidad de Viper de Intelvip a los teléfonos 260-7788 y 247-8899, unidad de entrevista al día. Si tiene acceso a internet, escríbanos a nuestro correo electrónico a la dirección mauricio.funes@telefonica.com.sr. Volvemos en unos minutos, no nos cambie. 6:52, de nuevo con ustedes y muchas gracias por su fiel sintonía y por supuesto queremos agradecer la participación del doctor Florentín Meléndez, consultor en derechos humanos. Él es candidato por nuestro país a representarnos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Florentín, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mauricio, muchas gracias por invitarme a tu programa. El caso de los dos generales Vides Casanova y García, que se ha conocido a inicios de esta semana, lo queremos tomar como un caso emblemático para analizar el papel de la justicia internacional y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. De modo que, sin que esto implique que dedicaremos la entrevista a analizar en profundidad este caso, sí nos gustaría algunos comentarios de tu parte sobre el mismo. Y es que si los delitos por los que se le acusaban fueron cometidos en El Salvador a principios de la década de los 80, Florentín, y fueron delitos cometidos por militares salvadoreños, como es el general García y el general Vides Casanova, representando al ejército salvadoreño en la medida en que uno era jefe de la Guardia Nacional, director de la Guardia Nacional en aquel entonces, y el otro ministro de la Defensa Nacional, y fueron cometidos contra salvadoreños, ya que las tres víctimas eran de nacionalidad salvadoreña. ¿Por qué pueden ser juzgados en un tribunal de la Florida? Bueno, Mauricio, esto está directamente vinculado con un tema central en los estados democráticos, en el Estado de Derecho, en las sociedades con aspiraciones a vivir en un mundo civilizado, y es el tema de la responsabilidad del Estado frente a los particulares, es decir, la responsabilidad del Estado en derechos humanos. Y esto tiene su fuente no solo en el derecho interno de los Estados, sino también en el derecho internacional, que ha venido evolucionando especialmente en las últimas décadas y sobre todo en materia de deducción de responsabilidades penales por violaciones de derechos humanos, ha comenzado a evolucionar en los últimos años, particularmente a partir del 1 de julio de este año, que entró ya en vigencia el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tiene competencia universal, jurisdicción universal para juzgar a los criminales de guerra y de lesa humanidad, independientemente qué crimen hayan cometido, siempre y cuando se enmarquen dentro del ámbito de aplicación material del Estatuto, que son el juzgamiento de los genocidios, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el delito de agresión internacional. Si estas personas, funcionarios militares de El Salvador, a quienes se les ha atribuido cometer crímenes en este país, haberlos tolerado, instigado, ordenado o no haber actuado de acuerdo a sus responsabilidades constitucionales e internacionales, si se les juzga en un país extranjero es precisamente porque hay una fuente legal para ello. Y la fuente legal, según me he informado, es precisamente esta ley que se conoce como la Acta de Protección para Víctimas de la Tortura, que fue aprobada en 1992 por el Congreso de Estados Unidos y que permite el juzgamiento de personas a quienes se les atribuye la comisión de la tortura como crimen de lesa humanidad, cometida en cualquier parte del mundo, independientemente que residan o no en los Estados Unidos,
y los únicos efectos que se derivan de la ley son efectos civiles, es decir, de reparación de las víctimas. Esa es la información que yo tengo del caso. Debo decirte que no estoy informado de los detalles del caso, pero sí entiendo que hay una ley, hay una base sobre la cual los tribunales de los Estados Unidos, que tienen el prestigio de ser tribunales muy independientes, comparativamente hablando con otros países, incluso con el nuestro, han aplicado esta ley y sobre esa base precisamente los han juzgado y los han condenado en materia civil. ¿No cabe entonces argumentar que un tribunal de la Florida no tiene jurisdicción para juzgar a, en este caso, funcionarios militares salvadoreños o ex jefes militares salvadoreños que se les imputa la comisión de delitos cometidos en El Salvador? Porque más de alguna de las reacciones que logramos recoger el día de ayer con respecto a este caso no dejaban de insinuar si había o no competencia, si tenía o no jurisdiccionalidad un tribunal en la Florida para juzgar un caso cometido en El Salvador. Otra cosa es que el delito se haya cometido en los Estados Unidos o se le impute a un funcionario de los Estados Unidos o se haya cometido por un funcionario salvadoreño en contra de un ciudadano norteamericano, como ocurrió el caso de las monjas de la Orden Maryknoll al principio de los años 80, por el cual fueron juzgados guardias nacionales y a quienes se les pudo haber extraditado para juzgarlos también en los Estados Unidos. En este caso estamos hablando de un delito cometido por salvadoreños contra salvadoreños en territorio salvadoreño, pero entonces en tu opinión hay un fundamento legal que le da jurisdicción a una corte de los Estados Unidos para poder juzgar este tipo de crímenes. Sí, mira, existen dos tipos de fundamento jurídico. El fundamento de derecho interno, que lo tienen los Estados Unidos. Sin duda alguna, un tribunal no puede instruir un informativo, sea penal o civil, sino sobre la base de una ley que se lo permita y que establezca la jurisdicción del tribunal. Para ello están los recursos propios de cada proceso. Los defensores de los generales tienen a su disponibilidad los recursos y es muy sano y necesario que utilicen esos recursos y que agoten todas las vías en su defensa, porque al igual que cualquier otro acusado, tienen derecho a la protección de la justicia y a que se les garantice un debido proceso. Pero también el fundamento, Mauricio, está en el derecho internacional. Yo ignoro, porque desconozco los detalles de este proceso de la Florida, si los jueces fundamentaron su sentencia en el derecho internacional, donde existe ya abundante fundamentación jurídica que se viene alimentando desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y esta justicia, esta fundamentación de la justicia internacional se centra fundamentalmente en el principio de la jurisdicción universal. Según este principio, cualquier Estado, como en el caso concreto, puede instruir procesos judiciales contra una persona por graves crímenes contra la humanidad o por crímenes de guerra que no necesariamente hubiesen sido cometidos en su territorio o contra sus nacionales. Y hay precedentes muy importantes, por ejemplo el caso Eichmann, que se jugó en Israel, el caso Klaus Barbie en Francia, el caso Filarti en los Estados Unidos. Y ahora se está abriendo ya de manera mucho más definida la jurisdicción universal a través del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y nosotros los salvadoreños no tenemos por qué extrañarnos, Mauricio, porque el mismo Código Penal salvadoreño, a partir de 1998, ya reconoce en el artículo 11 del Código Procesal Penal el principio de la jurisdicción universal. De tal manera, pues, que El Salvador, al igual que los Estados Unidos, como en este caso concreto, puede perfectamente y debe hacerlo, cuando otro Estado no lo haga y cuando no amerite la extradición, juzgar a criminales de guerra y de lesa humanidad que hubiesen cometido estos crímenes en Vietnam, en la China, en Argentina, en cualquier otro país del mundo, independientemente que los acusados o las víctimas sean o no salvadoreños. Según el vicepresidente de la República, Quintanilla Smith, quien dicho sea de paso es abogado de la República, el hecho de que estos dos jefes militares hayan sido juzgados en un tribunal de Estados Unidos le resta objetividad al proceso, porque fueron al final juzgados por funcionarios judiciales que no vivieron los acontecimientos, que no vivieron los hechos ocurridos en el momento en que se les imputan los delitos cometidos por ambos jefes militares. Y él decía de que el elemento de la subjetividad es fundamental al momento de juzgar, al momento de dictar una sentencia.
¿Estarías tú de acuerdo con esto, de que hay una desventaja para un tribunal internacional, en este caso para la Corte de la Florida, juzgar un caso que no se cometió en su propio país porque estaría por medio de un elemento de subjetividad que es importante al momento de dictar una sentencia? Bueno, mira, definitivamente cuando la investigación no se hace en el terreno, donde han sucedido los acontecimientos, no tienen estos tribunales la misma ventaja de inmediatez sobre la prueba, sobre la escena del crimen, sobre las pruebas más directas. Pero esto es parte de la investigación y estos son los obstáculos que se van a encontrar siempre en la investigación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. El mismo Tribunal Penal Internacional se va a encontrar con este tipo de problemas, no obstante toda la logística y el apoyo en recursos que tenga. Pero es obvio que cualquier tribunal, que además que tiene fundamento jurídico para poder iniciar estos procedimientos, debe poner y está obligado a poner a disponibilidad de las partes todas las garantías posibles para acusar o para defenderse y de recabar todas las pruebas posibles. Las partes también tienen que presentar pruebas en los procedimientos, como entiendo que se ha hecho en este caso de los Estados Unidos, sin cuyo fundamento probatorio el juez no puede fulminar a los acusados con una sentencia condenatoria. Pero yo entiendo que la preocupación del vicepresidente iba más, no tanto en las facilidades u obstáculos que pudieran haber tenido las partes, tanto la defensa como la parte acusadora para recabar información, sino que la subjetividad en la cual puede estar envuelto el juez. Cosa que me llama la atención y quisiera tu opinión sobre este asunto, porque otro de los argumentos que se ha manejado esta vez en favor de la sentencia y del caso que se ventiló en una corte de los Estados Unidos es que un funcionario judicial internacional es menos susceptible de presiones, directas e indirectas. Aquí, por ejemplo, en El Salvador, se puede crear todo un clima de opinión pública que termina influyendo en el juez. Y no digo que nuestros jueces al final resuelvan conforme a ese tipo de presiones, pero no deja de influir el hecho de que se crea todo un estado de opinión en contra del imputado o a favor del imputado. En el caso que nos ocupa, el que se ha dado en los Estados Unidos, ¿no crees tú que es todo lo contrario, que es menos susceptible de ser influido un juez que se hubiera juzgado acá en El Salvador? Que sería, por lo tanto, contrario a la opinión del vicepresidente Quintanilla Smith, quien dice, bueno, el hecho de que han sido juzgados en los Estados Unidos le resta un elemento de subjetividad que es importante porque fueron juzgados por personas que no vivieron los hechos, que no estuvieron en ese momento viviendo el ambiente, que no han sido partícipes de la historia salvadoreña en el momento en que ocurrieron los incidentes. Mira, Mauricio, yo creo que en aras de garantizar la justicia para las víctimas y de establecer la verdad para la colectividad, porque el derecho a la verdad es un derecho colectivo de la población, de saber qué es lo que ha sucedido históricamente en estos acontecimientos de interés nacional y mundial, como son las graves violaciones de derechos humanos en un conflicto armado, si el acusado es el Estado, si son los altos funcionarios militares, si son los políticos que dirigen un país, que establecen una política de exterminio, de persecución política, de desaparición, de tortura, de masacres, lo más seguro, Mauricio, es que por temor o por cualquier otro motivo o consideración humana, los jueces de ese país estarían impedidos definitivamente para aplicar una justicia con prontitud y sobre todo una justicia con equidad, resplandeciendo la verdad y aplicando la ley con dureza donde habría que aplicarla. Eso es lo que sucedió en El Salvador. En El Salvador, Mauricio, los graves crímenes cometidos por ambas partes en el conflicto, ordenados, ejecutados, tolerados o instigados, no fueron investigados. La gran regla general es que no hubo investigación, no hubo justicia, no hubo esclarecimiento ni para los unos ni para los otros. Y aquí hay víctimas de ambas partes en este conflicto. Y precisamente por esa falta de investigación, por esa falta de objetividad, no obstante que estábamos en el terreno, que aquí habían sucedido los acontecimientos, aquí estaban los tribunales, aquí estaban los jueces y aquí estaban las leyes que les obligaban a investigar. No obstante eso, no se investigó. O se hicieron del ojo pacho, como decimos los salvadoreños, o tuvieron temor, o fueron influenciados por llamadas del Estado Mayor, porque sí eran muy frecuentes las llamadas del Estado Mayor, no solo para nombrar jueces, sino para incidir en las sentencias o para que no se abrieran expedientes, y por lo tanto no había un clima estructural necesario para la independencia e imparcialidad de la justicia, para la eficacia de la justicia. Ante eso se impone precisamente la jurisdicción universal. Y ese problema, Mauricio, no solo se ha observado en El Salvador, se ha observado en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Sudáfrica. Y es precisamente hasta ahora, décadas después, o muchos años después, que ya se está develando la justicia, se está descubriendo la justicia
y se están ya sentando precedentes ya en los tribunales nacionales, que es donde deben juzgarse a las personas. Ese es el derecho, Mauricio, preferente que tiene cada Estado, según el derecho internacional, juzgar a sus propios nacionales. Pero ante la ineficacia de los tribunales o ante la ausencia de la justicia, se impone la jurisdicción universal, ya sea ejercida por un tribunal internacional como la Corte Penal o por tribunales nacionales que por ley nacional de sus países o por el derecho internacional tienen también competencia para hacerlo. ¿Tú crees que dado el nivel de jerarquía militar que gozaban ambos generales en aquel entonces, y de la naturaleza propia del estamento militar en nuestro país, hubiese sido difícil pensar de que ambos jefes militares hubiesen sido juzgados aquí en El Salvador por un tribunal salvadoreño? Mira, era imposible, no era difícil. Era prácticamente imposible. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque estuve desde los años 70 involucrado en la defensa de presos políticos, en la defensa de estudiantes acusados de terroristas, cuando sencillamente tenían una forma distinta de pensar al esquema oficialmente instaurado por la dictadura militar en este país. Y precisamente por ese conocimiento de más de 25 años de trabajar en este tema de los derechos humanos en el país, me permite afirmar con objetividad que no existían posibilidades, era imposible juzgar, mucho menos a un alto militar. A quien se juzgó fue precisamente a los acusados de asesinar a las monjas, pero por la presión de los Estados Unidos, pero nunca se juzgó, por ejemplo, a los militares acusados de desaparecer más de 500 niños en este país. ¿Por qué? Porque eran niños hijos de campesinos, de jornaleros, que desaparecieron en los grandes operativos militares, en las orillas del Zumpul o del río Lempa. Y ahí están centenares de familias buscando a sus hijos 12 años después de la guerra. Bueno, y que literalmente fueron secuestrados. Hoy el delito de secuestro es juzgado y perseguido con mucha diligencia. Hay un interés especial por parte de las gremiales empresariales porque se persigan a los autores materiales e intelectuales de secuestro, especialmente cuando este se comete en menores de edad, como ha ocurrido recientemente con el niño Salaverría. Y como tú señalas, hay más de 500 niños desaparecidos que fueron literalmente sustraídos, separados, algunos de ellos secuestrados para entregarlos o darlos en adopción. En otros casos, según la Comisión o la Asociación Pro Búsqueda, podían haber sido hasta asesinados, especialmente cuando estos eran adolescentes, y no obstante no existe la misma preocupación. Eso te lleva tú a afirmar entonces que no hay un ambiente estructural, como tú lo has llamado, que permita juzgar ese tipo de crímenes aquí en el país. Mira, el país ha avanzado, Mauricio, pero tú lo sabes mejor que yo después de la firma de la paz en materia de la justicia. Ha avanzado fundamentalmente en la independencia judicial, y eso lo destacó el secretario general en el informe final del cierre de la misión de observadores de Naciones Unidas en el país, y es algo que se ve. Ya no hay influencia, incidencia de sectores de poder en el país, sean estos militares, iglesias, medios de comunicación, sindicatos, el poder económico. Ya no se incide como antes en las sentencias o decisiones judiciales, y ese es un gran logro en la independencia de este país. Pero hace falta mucho por hacer en la justicia de este país para que tengamos condiciones estructurales y podamos ver resplandecida la justicia en favor de la niñez que es secuestrada. Yo por eso me solidarizo con la familia Salaverría y con la familia de muchas familias humildes de este país que no han encontrado la justicia, no han encontrado a sus niños, sean secuestrados, amenazados, maltratados o desaparecidos. Pero qué decir, Mauricio, de los graves crímenes que se cometieron en este país. El caso de Estados Unidos es un grave crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, como es la tortura. Aquí muchísima gente fue torturada por su forma de pensar, pero también muchas personas fueron asesinadas en este país porque su familia estaba en la guerrilla, porque su familia estaba en la Fuerza Armada haciendo el servicio militar, porque le daban de comer a los guerrilleros cuando pasaban una noche o le daban de comer al batallón Atlacalco cuando pasaba el siguiente día. Fueron asesinados y masacrados vilmente en el campo. Miles de campesinos, y dentro de ellos centenares de niños, ancianos, mujeres indefensas, en muchísimas masacres. Mauricio, en este país se cometieron no menos de 20 grandes masacres que han quedado impunes. Aquí no podemos solo hablar del caso de la tortura o del secuestro, que es igualmente condenable, de la desaparición, de los actos de terrorismo, de las minas quitapié que ponía la guerrilla y que amputó muchas piernitas infantiles en este país. Aquí lo más grave, y que fue destacado por la Comisión de la Verdad y por otros organismos internacionales independientes, lo más grave de este país que se cometió fueron las masacres de población civil en el campo contra gente humilde. Tenemos, por ejemplo, Mauricio, dentro de estas masacres impunes, la masacre del Zumpul en el 80. Eso fue terrible.
Yo pude hablar con los testigos de esa masacre en ese año, fuera del país. Eran campesinos humildes. Mauricio, lo que hicieron no tiene nombre y la justicia no dio respuesta a esas investigaciones. Y no es posible que eso quede en impunidad. Los niños, Mauricio, para contar una anécdota dolorosa para este país, que la quieren olvidar, pero no hay que olvidar esas graves ofensas a la humanidad. Los niños eran lanzados al aire encima del río Zumpul y hacían blanco con ellos, los guardias, los soldados del ejército, para obligar a los adultos que se habían pasado al lado de Honduras a que regresaran. Eso no tiene nombre en este país. Y la justicia hizo caso omiso a esto. ¿Y de eso hay testigos? Hay testigos, Mauricio, y hubo testigos. La masacre, por ejemplo, del Mozote. Estas son las que más se conocen, pero está la masacre del Junquillo, 3 masacres en el río Lempa, la masacre de Nueva Trinidad, la del Calabozo, la de las Hojas, la de la Zona Rosa, imputada a la guerrilla, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de masacres. La del Mozote es paradigmática. En la del Mozote no solo no se investigó, Mauricio, se abrió un expediente en el Tribunal de Gotera y se sobreseyó por un dictamen, entre comillas, científico de un médico galardonado en este país, como honorable, porque dictaminó que los centenares de niños que murieron ahí, de mujeres y ancianos, que los encerraron en las casas campesinas, les amarraron la puerta, los rociaron con granadas y después los llevaron a rematar con los G3. Se dictaminó por el Instituto de Medicina Legal de aquel entonces, no precisamente el de ahora, que habían muerto a fuego cruzado. Y la justicia no dio respuesta. No solo, Mauricio, no se investigó los crímenes, sino no se investigó ese dictamen médico que desvirtuó la posibilidad de hacer justicia para estas familias humildes. Bueno, había temor de investigar y llegar al fondo de las causas, pero en este caso tú estás planteando cierto nivel de complicidad, porque llegar a argumentar que hubo fuego cruzado sin demostrar las armas en posesión de esta gente, tomando en cuenta que eran niños, obviamente que ahí hubo complicidad. El aparato estaba diseñado en aquel entonces para ocultar este tipo de masacres y para bloquear o impedir de que se pudiera llegar a establecer la responsabilidad en este tipo de masacres. Por supuesto, Mauricio, los jueces eran nombrados desde el Estado Mayor. Los jueces en este país se los distribuía el PCN, el PDC y los partidos integrantes en ese momento de acuerdo a la cuota que tenían en la Asamblea Legislativa. Eso es uno de los grandes avances que hemos tenido también en el país después de la firma de la paz, que tenemos un proceso de selección de jueces que nos va permitiendo poco a poco ir saneando el sistema judicial. Porque este país, no solo para curar las heridas del pasado, que es necesario hacerlo, sino para garantizar que en el futuro esto no se repita, porque ese es el gran reto de este país, que las nuevas generaciones no tengan este mal ejemplo de la mala forma como se cerró la guerra en estos puntos. Es necesario que tengamos nuevos jueces, nuevos parámetros de justicia, nuevos retos y desafíos, y esto requiere definitivamente que avancemos más y profundicemos la independencia y la imparcialidad de nuestros jueces. Vamos a hacer una pausa, Florentino, son las 7:13, volvemos en breve, no nos cambie. Los correos electrónicos, le invitamos a que escriba sus comentarios o preguntas a nuestra dirección electrónica que aparece en la pantalla de su televisor. Antes solo quiero aclarar 2 interrogantes sobre este punto, Florentín, y es la amnistía. ¿Cómo funciona en este caso la amnistía? Los crímenes por los que han sido juzgados tanto el general Vides Casanova como el general García, ¿estaban o no incluidos en la amnistía? Mira, Mauricio, con el tema de la amnistía aquí se dio un grave problema constitucional y un problema de derecho internacional, pero sobre todo se dio un grave problema moral en este país. La Constitución prohíbe, por ejemplo, de manera expresa la amnistía sobre graves violaciones a los derechos constitucionales dentro del periodo presidencial dentro del cual se cometen estos crímenes. Eso sucedió con el caso Jesuitas, por ejemplo, un caso ejemplar sobre este tema de una violación flagrante a la Constitución. Se amnistió el caso Jesuitas y no se podía amnistiar porque expresamente la Constitución lo prohibía. Pero también la Constitución plantea que solo se pueden amnistiar los delitos políticos y los delitos comunes cometidos masivamente. En este país la Asamblea Legislativa cometió la aberración constitucional, la aberración jurídica de declarar las graves violaciones de derechos humanos, los crímenes de guerra y de lesa humanidad como delitos políticos. Y eso eso dio ya con lo absurdo
que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, la Sala Constitucional, con el respeto que se merece por su jerarquía y por lo que representa, no ejerció el control constitucional de la ley de amnistía y declaró que la ley era constitucional, cuando era abiertamente inconstitucional. Por supuesto, no en su contexto general, sino algunas disposiciones que amnistiaban todas las atrocidades cometidas por la guerrilla, por los escuadrones de la muerte, por los batallones élite, por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Por lo tanto, se llegó a un grado tal que comparativamente, Mauricio, las 4 amnistías que se emitieron en El Salvador en el 83, el 87, el 92 y el 93, no tienen comparación con ninguna amnistía que se haya emitido en ningún país del mundo. Yo he revisado las amnistías de Sudamérica, del Cono Sur, de Sudáfrica, de Centroamérica, y ninguna tiene el carácter irrestricto, absurdo y violatorio del derecho internacional como las amnistías salvadoreñas. Por lo tanto, yo considero que aquí, en este caso, hay mucha tela que cortar, y los responsables de cómo se cerraron mal las cosas, jurídicamente hablando, en este país, no solo la Asamblea Legislativa, los políticos del país, sino también la justicia en su más alta jerarquía, como es la Corte Suprema. Ahora, hay quienes sostienen, y ya vamos a tener oportunidad de conocer algunas opiniones que se han expresado al respecto del tema, no solo del caso de los 2 generales procesados en esta Corte de la Florida, sino que también las opiniones que suelen generar casos más emblemáticos, tanto para nuestro país como a nivel de la justicia internacional, como por ejemplo el juzgamiento del general Pinochet, el caso de los jesuitas en El Salvador, entre otros. Y es que hay quienes sostienen de que se pueden invocar razones de Estado para no investigar o no conocer la verdad sobre hechos criminales. ¿Tú crees de que se puede invocar esta razón? Decir, por ejemplo, que en el caso de El Salvador ya no es conveniente remover viejas heridas. En alguna medida la amnistía ha tendido una especie de nube sobre estos casos y por lo tanto es mucho mejor dejarlos como está porque se pone en riesgo la estabilidad política alcanzada. Algo así como decir, bueno, invoquemos razones de Estado, la estabilidad política alcanzada, la estabilidad del sistema político alcanzado, y para no investigar o no buscar la verdad sobre hechos criminales. ¿Se puede invocar esta razón? Mira, en un Estado dictatorial se puede hacer, Mauricio. En un Estado democrático, definitivamente lo que debe atenerse es a la responsabilidad jurídica interna e internacional del Estado. Por supuesto que para tomar grandes decisiones como las amnistías, que son convenientes después de la cesación de hostilidades militares, como lo permite el mismo derecho internacional humanitario vigente en el país, que a la finalización de la guerra se puedan y se deban dar amnistías amplias, pero estas se refieren a hechos estrictamente militares, no se refieren a hechos cometidos contra civiles, más que todo cuando estos son crímenes imprescriptibles, que siempre existe el derecho y el deber de perseguirlos, como son los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se atribuyen a ambas partes que participaron en el conflicto en el país. Por lo tanto, si bien es cierto, se deben invocar y se debe buscar la estabilidad política y social de un país después de la guerra, se deben abrir condiciones estables para la reconciliación nacional, pero no puede ser sobre la base de la impunidad, sobre la base de la mentira, sobre la base de la injusticia, sino todo lo contrario. Esto tiene que hacerse sobre la base del imperio del derecho, sobre la base del imperio de la Constitución, sobre el restablecimiento de la verdad, el restablecimiento de los derechos fundamentales de las víctimas de ambas partes. Por lo tanto, yo creo, Mauricio, de que esta invocación de razones de Estado solo cabe en la boca de los políticos no democráticos, los que no tienen aspiración ni claridad de vivir en una convivencia democrática, porque el que tiene un espíritu y una cultura del Estado de Derecho y de respeto a la dignidad humana no puede invocar más que las razones de Estado que son compatibles con la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales de la persona, y esto implica necesariamente amnistías restrictivas y no absolutas e irrestrictas como las que se han dado en El Salvador. Vamos a los correos electrónicos. En Magladio Rosales nos envía este comentario bajo el título "El primer paso para lograr justicia". Y dice así: la resolución sobre los generales en Estados Unidos abre la esperanza de justicia de la cual tenemos sed los salvadoreños. La defensa de estos señores de decir que no tenían control sobre sus subalternos ofende a la inteligencia. Tenían control hasta de nuestra manera de respirar y nosotros no estábamos dentro de los cuarteles.
la muerte de los sacerdotes jesuitas, así como de la señora empleada y su menor hija, cometida por miembros de la Fuerza Armada, no quedará impune. No será ahora, pero será, dice Emma G. Rosales. Este correo nos mete al tema también, o nos introduce al tema de la responsabilidad que adquieren los jerarcas superiores sobre las acciones u omisiones de sus subalternos. ¿Se puede responsabilizar a los jefes militares por los abusos, los excesos cometidos por sus subalternos? Por supuesto, Mauricio. Mira, la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos es amplísima. No solo consiste en implementar políticas públicas, en legislar, en juzgar, en tomar medidas, etcétera, sino también está regulado en el derecho internacional y, para sorpresa de muchos, probablemente abogados, hasta está regulado en la Constitución de nuestro país, Mauricio, que no se puede obviar esta responsabilidad de mando. Está regulado en el derecho internacional, por ejemplo, ya viene en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, está también en el conjunto de principios de cooperación internacional para la investigación, detención, extradición y castigo de los criminales de guerra y de lesa humanidad. Está un instrumento de reconocimiento universal que es valiosísimo para las fuerzas militares y policiales en todas circunstancias, que se llama el Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es un instrumento de las Naciones Unidas. Y también está en la Convención contra la Tortura, Mauricio, de las Naciones Unidas, que ha sido ratificada por El Salvador. Pero está fundamentalmente en la Constitución de El Salvador. En el artículo 241 hay una base constitucional para esto. La Constitución plantea que los funcionarios públicos, civiles o militares, que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados, deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento, y si no lo hicieren oportunamente, serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes. Por lo tanto, Mauricio, la Constitución da la base fundamental y más fuerte para investigar a una cantidad de encubridores que hubo de los graves crímenes cometidos contra la población civil en este país, porque o se hicieron del ojo pacho, toleraron, instigaron y no remitieron a las autoridades dándose cuenta. Pero el derecho internacional ha desarrollado estas disposiciones vinculadas con la responsabilidad de mando del control, la obligación de control que un superior tiene sobre sus subalternos. Por ejemplo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional nos plantea que el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que cometieren las fuerzas bajo su mando en razón de no haber ejercido un control efectivo y apropiado sobre dichas fuerzas en los siguientes supuestos: cuando hubiere tenido conocimiento o hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo los crímenes, estaba obligado a saber; cuando no hubiere adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión; cuando deliberadamente hubiere hecho caso omiso de la información sobre los hechos; cuando los crímenes guardaran relación con actividades bajo su responsabilidad y control; y cuando no remitieren el caso al conocimiento de las autoridades para su investigación y juzgamiento. Estos criterios de la Corte Penal Internacional, que puede deducirse que no son aplicables a El Salvador, porque El Salvador lamentablemente no ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sí aparecen desarrollados y se pueden y se deben interpretar integralmente en consonancia con la Constitución misma, las mismas disposiciones que están en estos instrumentos internacionales aplicables y vigentes en este país. Pero eso va más allá, Mauricio. Eso de la responsabilidad de mando, que está resuelta en el derecho internacional, tiene que ver con conceptos que deben ser adoptados en una doctrina militar de una Fuerza Armada democrática, como las aspiraciones que tiene la Fuerza Armada en este país y cuyos cambios ya se han observado favorablemente. Esto tiene que ver con un tema estructural que debe ser objeto de debate permanente en las Fuerzas Armadas para evitar este tipo de hechos, encubrimientos, órdenes ilegales o violatorios de derechos humanos, que es el tema de la moral militar democrática. Y esto se centra sobre la base de 3 principios fundamentales que deben ser acogidos y deben encontrar arraigo en las Fuerzas Armadas de nuestro país, como es, en primer lugar, la adopción del recto sentido de la disciplina militar; en segundo lugar, el recto sentido del honor militar; y en tercer lugar, el recto sentido del espíritu de cuerpo. Yo creo que estos 3 conceptos o principios fundamentales, que son compatibles y deben ser compatibles en una sociedad democrática con el respeto a los derechos humanos, el trato humano a la persona y el respeto a la dignidad del individuo. ¿Estos 3 principios forman parte de la doctrina de nuestras Fuerzas Armadas? Mira, teóricamente forman parte de la doctrina. Yo participé en la elaboración de un libro que se llama Doctrina Militar y Relaciones Ejército-Sociedad, como coautor, por supuesto, que se publicó y difundió ampliamente en las Fuerzas Armadas.
y está siendo utilizado este texto con estos principios ya desarrollados en los centros de estudio de la Fuerza Armada, cosa que no se hacía en el pasado en absoluto, ¿no? Patricia Velázquez nos envía este comentario. Ahora resulta que en Estados Unidos no se imparte bien la justicia. Ahora resulta que son izquierdistas. Los personeros de Arena, incluyendo el vicepresidente de la República y por supuesto a los señores del PCN, cuestionan el sistema judicial de los Estados Unidos. ¿Acaso no es el mismo sistema que han venido alabando? ¿Acaso no es el modelo que quieren adoptar? ¿El sistema que nos están vendiendo? ¿En qué quedamos? ¿Somos o nos hacemos? Patricia Velázquez. Obviamente que doña Patricia se está refiriendo a declaraciones que llevábamos en nuestra emisión de este día y que la sacamos en la emisión estelar de ayer por la noche, donde el diputado del PCN, Alejandro Dagoberto Marroquín, señalaba que el fallo dado por esta corte en la Florida en contra de los dos jefes militares salvadoreños obedece a la capacidad de penetración que tiene el izquierdismo internacional de llegar a juzgar casos de este tipo, y se refería especialmente a que las víctimas, no cabe ninguna duda, decía él, y cito palabras textuales, estaban vinculadas en aquellos años con el terror de la época, con el terror que impuso la izquierda, y esta es una victoria para la izquierda y han demostrado su capacidad de incidencia en los fallos de tribunales internacionales como es el de los Estados Unidos. Mira, Mauricio, yo creo que continuamos en el país con este proceso que yo creía que ya no existía o que mínimamente existía, que es el de la desnaturalización y la politización de los derechos humanos, que fue abundantemente desarrollado en el periodo de la guerra. El tema de la justicia por violaciones de derechos humanos es un tema eminentemente moral, es un tema de obligación y responsabilidad jurídica de los estados, pero sobre todo eminentemente es un tema democrático, es una responsabilidad democrática de un estado civilizado. Yo creo que ya no cabe en este país, y me extraña que altos funcionarios del país sigan mencionando esto, me extraña que estén vinculando el tema de los derechos humanos con el pensamiento de izquierda. Eso denota que no se ha leído la historia de los grandes pensadores de la humanidad, Mauricio. Si este tema de los valores, de la dignidad, del respeto a la vida, a la libertad, a la justicia, esto viene siendo discutido desde los filósofos de la antigua Grecia, desde hace más de 2000 años. No es una cuestión del FMLN, ni es una cuestión de la Unión Soviética ya desaparecida. Es una gran aspiración por la que debe luchar este país, para que haya justicia por violación de derechos humanos. Y me extraña que se califique así a los tribunales de los Estados Unidos, porque los tribunales tienen mundialmente la fama de ser uno de los tribunales más independientes e imparciales del mundo. Me extraña también porque los Estados Unidos han sentado precedentes valiosísimos en materia de justicia constitucional. Desde principios del siglo antepasado, el juez Marshall, por ejemplo, en una famosa sentencia, sentó el precedente del control de constitucionalidad de las leyes, que es la obligación que tiene la Sala de lo Constitucional o que es la que tenía antes de la sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía, que es la que tenía de ejercer la constitucionalidad, el control de constitucionalidad de las leyes que afectan principios, disposiciones y derechos protegidos en la Constitución. Bueno, tengo acá 3 correos más, los leo únicamente. Tenemos que avanzar en el espacio. Está lista la microonda para enlazarnos con el coronel José Antonio Almendares. Estos correos, este lo envía Eugenia Guerra, bajo el título Se ha hecho justicia, y dice así: con el fallo dado por una corte en los Estados Unidos sobre el general García, el ministro de las frases célebres, y el general Vides Casanova, se ha hecho finalmente justicia. Sabemos que ahora los perpetradores de estos horrores contra la población civil, convertidos muchos de ellos en predicadores evangélicos, rasgarán sus vestiduras diciendo barrabasadas como aquello del triunfo del izquierdismo internacional. Los salvadoreños y salvadoreñas que hemos seguido la historia estamos felices por la resolución. Otro comentario más lo hace llegar alguien que se autocalifica como ciudadano preocupado. El asunto o el tema del correo es: la justicia tarda pero llega. La justicia tarda pero llega. Hay que luchar para derogar la inmoral ley de amnistía. Si los amnistiados no se sienten culpables de nada, que renuncien públicamente a la amnistía y así se defiendan en un juicio. Quien nada debe, nada teme. Si se sienten como héroes que actúan como tales y que no se escuden en el anonimato. Quieren perdón y olvido, pues que pidan perdón por lo que hicieron, pero que no lo esperen gratis. Lo importante en este caso es que sí se sienta un precedente y los criminales ya no se sentirán seguros y solo estarán pensando en quién será el próximo en ser juzgado. Hay más de 80.000 muertos que están esperando justicia. Ciudadano preocupado. El coronel Julio Denis Díaz Guillén nos envía este comentario bajo el título Opinando temas generales. Buena exposición, pero los casos extremos que menciona el ponente ameritan un mayor fundamento, investigación y pruebas
Quisiera sugerir a todo el mundo que nos remitamos al concepto geopolítico de soberanía, a los acuerdos de paz y finalmente recordar que los Estados Unidos no ha firmado las resoluciones del TPI. Otra cosa, si los generales tienen dignidad, que no lo dudo, que se vengan a su tierra. Julio Denis Díaz Guillén, coronel y licenciado. Bueno, si me permite, vamos a hacer una pausa y luego con mucho gusto retomamos este comentario que me envía el coronel Julio Denis Díaz Guillén. Volvemos en breve. La Alcaldía Municipal de San Salvador presenta el enlace vía microonda de la entrevista al día. Bueno, y ya está lista la microonda, nos enlazamos hasta la casa de habitación del diputado y coronel José Armendáriz, quien es diputado por el Partido Conciliación Nacional y presidente de la Comisión de Defensa. Buenos días, diputado, gracias por aceptar nuestra invitación. Le pregunto inmediatamente, como militar retirado, ¿cómo cree que sus compañeros de armas van a tomar o han tomado el veredicto de este tribunal estadounidense, coronel? Bien, muchas gracias, licenciado. Doctor, buenos días. La verdad que fue un golpe para nosotros por lo siguiente. Nosotros no estamos en contra de que se haga justicia, pero sí, vale la redundancia, una justicia justa. Porque en el caso de los señores generales, a muchos nos consta cómo mi general Vides Casanova y cómo mi general García fueron insistentes, inclusive se hablaba que mi general Vides no dejaba actuar a la Guardia Nacional porque decía que ponía muchos limitantes en las operaciones y era todo con el fin de evitar desmanes por parte de miembros de la misma. Ocultar de que existieron desmanes de uno u otro lado sería estúpido, pero la realidad es que así como la Guardia Nacional no estaba en un solo cuartel, no operaba en una sola unidad, no que estaba diseminada en todo el país. Y acuérdese que la bestialidad de esta guerra, porque no se puede llamar de otra forma, una guerra entre hermanos en la que se cometieron desmanes. Por ejemplo, yo tuve que soportar en mi familia el asesinato de un tío que fue mi padre de crianza, que fue asesinado de 50 disparos y un tiro en su cabeza. Imagínense cómo esto en otras familias, por ejemplo, que sucedieron cosas que yo creo que venir a recordar en este momento no es conveniente ni necesario porque solo abre heridas. Cuando hablaba el doctor acerca de que estas personas, los jueces, no habían sido prejuiciados por el medio del ambiente, por el conflicto, o no fueron amenazados, pero lástimamente solo mencionó que por parte de la Fuerza Armada o del Estado Mayor, porque del otro lado también no solamente había amenazas, sino que asesinatos, y eso lo puede saber todo el pueblo salvadoreño. En el caso de los jueces, si bien es cierto, no estuvieron aquí tal vez bajo amenazas o coacción, sí recibieron la desinformación que es producto y es lo que mejor manejan ciertas organizaciones y países, ciertas tendencias, para no llamar, ponerle nombres y que se prejuicie que el nombre va a decir de que estamos todavía con esos del siglo pasado. Pero sí, por ejemplo, para muestra un botón, el doctor, cuando menciona las masacres, mencionó todas las que fueron atribuidas a la Fuerza Armada, y cuando se refirió a la zona rosa dijo que se le imputa al FMLN, no dijo cómo se llama, que cometida por el FMLN. Él también está influido por la desinformación, porque si usted mira a la izquierda, ya se me salió, siempre tiene aquella táctica de mandar gente a decir lo que le conviene, y desgraciadamente en el caso de la Fuerza Armada, las instituciones que sufrieron el embate del terrorismo casi nunca se manifiestan. Inclusive hubo un tiempo que yo quise hacer un libro, porque decía que solamente los que eran mis enemigos hacían libros y hacían ver con lujo de detalles los ajusticiamientos y las operaciones operativos que hacían, sin temor a que eso les trajera consecuencias penales. Cuando comencé a hacer el libro, yo quise ponerle de nombre Rompiendo el Silencio. Posteriormente comencé a recordar y a encontrar detalles, y al final dije yo, mejor le voy a poner el libro, más cuando conocí a Cristo y acepté como Señor y Salvador, dije mejor
al final dije, le voy a poner, al final solo Dios tenía la razón, porque suceden muchas cosas que en el país, que creyendo nosotros que hacíamos correctas, pues fueron incorrectas, o creyendo que defendíamos un sistema, pero ¿cuál era el sistema que defendíamos? Entonces, tanto de un bando como del otro fuimos utilizados para llegar a lo que estamos llegando. Cosas como estas, pues allá aparece una persona acusando a los generales, que es el embajador White, y yo recuerdo que cuando dimos el golpe de Estado, muchos compañeros, según manifiestan, lo visitaron a ellos para que dieran el aval del golpe de Estado, según manifiestan, no puedo asegurarlo. Pero en aquella época del presidente Carter, y que el embajador White era el embajador aquí de los Estados Unidos, pues sabíamos nosotros que teníamos ciertos problemas con él. Entonces hoy es uno de los que están dando esa información. Pero bien, regresando al problema de que no son prejuiciados los jurados, los jueces, sí fueron desinformados, porque la información que llegaba, la desinformación que llegaba a Estados Unidos solo era lo que mandaban de aquí, los que tienen dinero y que son hábiles para ese tipo. Luego hablaban de, por ejemplo, la desinformación también que tiene una persona como el doctor Florentín Beléndez, que próximamente nos va a representar los derechos humanos a nivel internacional, y que le aconsejo que un juez tiene que ser imparcial. Es por lo tanto tener de un lado y de otro. Porque, por ejemplo, habla de los desaparecidos. Quiero decirle, doctor, de que hay dos tipos de desaparecidos: los que realmente desaparecieron y otros que, producto del conflicto, recuérdese que cuando ellos nunca tenían heridos ni muertos en los conflictos, y les decían, y esto es testimonio de muchos de ellos que inclusive hoy militan dentro de nosotros, que les decían de que en las estructuras de ellos a fulano de tal lo habían cambiado de escuadra o lo habían cambiado de zona, pero era porque había muerto. A los familiares de estas personas que andaban en medio de ellos combatiendo, nunca les dijeron que habían muerto en combate. Es más, no saben a dónde los enterraron. Entonces, lógicamente, los parientes dicen, son desaparecidos. Lo mismo cuando se menciona de que niños que fueron muertos en combate. Recuérdese que inclusive habían fotografías en las que un señor máximo dirigente del FMLN aparecía entregándole un fusil a un niño más o menos de 10, 11, 12 años. Entonces no era que el niño fue asesinado, sino que, bueno, depende de quién, porque el asesinato puede ser de que alguien le dispare o que otro le ponga un arma a disparar para que lo mate. Entonces, todas esas cosas, pero yo no quisiera regresar a la guerra, porque es una de las cosas que yo también quisiera olvidar. Los que estuvimos en la guerra, sufrimos nosotros y hicimos sufrir a nuestras familias, y a mucha gente también, con actitudes nuestras, a las que yo sí pido perdón, así como pedí perdón un día a alguien del FMLN, y se me fue el odio hacia ellos que yo sentía después de la muerte y asesinato de mi tío. Una pregunta, coronel. Sí. ¿Puede un jefe militar argumentar que no es responsable de los excesos y abusos cometidos por sus subalternos? Recuerde que para el caso del general Vides Casanova era director de la extinta Guardia Nacional. ¿Puede él, en su condición de jefe del Cuerpo de Seguridad, ignorar lo que hacían sus subalternos, siendo que las torturas constituyeron prácticas habituales y muchas veces, a juicio especialmente de organizaciones de derechos humanos consentidos por los propios jefes militares? ¿Se puede argumentar de que ambos generales, y particularmente el director de la Guardia Nacional, no sabía lo que hacían sus subalternos, ignoraba lo que hacían sus subalternos, no sabía si cometían abuso y por lo tanto no soy responsable de esto? Bueno, la idea es esta, que cuando Miguel Vides llega a la Guardia, quizás con el conocimiento de que podían pasar, que pasaban cosas como estas en la institución, fue la que lo llevó a poner un montón de restricciones para la forma de trabajar. Por eso es que me extraña que sea a mi general Vides de que le estén atribuyendo esto, porque fue el que más combatió dentro de la institución, poniendo un montón de trabas, no de trabas, sino que pongámosle, restricciones para las operaciones, que al grado que mucha gente decía que este señor quizás es de izquierda y por eso no quiere dejar trabajar. Pero también aunque dentro de nuestra ordenanza y nuestro código militar dice que el comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer. Si él fuera
juzgado militarmente el comandante responsable que haga, deje de ser la unidad, pero en el caso que es un juicio civil, y de lo que estoy diciendo yo, de que la Guardia Nacional, es que la gente tiene que formarse la idea que la Guardia Nacional no era solamente lo que estaba en un cuartel en que el comandante de guardia sabía que entraban, salían, que iban a tal puesto, no, teníamos puestos allá por San Fernando, Arcatao, en lugares que inclusive no había, hay veces, comunicación ni telefónica, ya sea porque no existían en el lugar o porque la misma guerrilla cortaba los medios de comunicación y se quedaban sin comunicación. O sea, no, yo hoy le hago la pregunta a otras personas. ¿Podrán controlar a una persona que está allá por el cantón Flora María o está en el lugar refundido en aquellas épocas que no teníamos los enlaces de vía de comunicación que tenemos ahora? Bueno, pero estos hechos no fueron cometidos en el interior del país. Incluso uno de los médicos que dio testimonio a la cadena CNN en español refería que él fue detenido acá en San Salvador, fue llevado a una unidad militar en Chalatenango y luego trasladado al cuartel de la Guardia Nacional. Es decir, las torturas, los vejámenes, los abusos, el exceso de autoridad que él denuncia cometido por exguardias nacionales fueron cometidos en el cuartel general de San Salvador. No estamos hablando de cuarteles retirados, pero en todo caso, y en atención al tiempo, coronel, ¿cómo cree usted que se debe entonces reparar el daño a las víctimas de torturas y abusos de autoridad? Si no es removiendo viejas heridas, como usted lo ha dicho, porque tanto usted como otros jefes militares, probablemente jefes o ex jefes de la guerrilla o el pueblo en general, desea olvidar ese pasado de locura, de exceso, de abusos. ¿Cómo cree que se debe reparar el daño a las víctimas de las torturas y de otros abusos de autoridad, o no debe ser reparado ese daño? ¿Cómo no? Debe ser reparado en la medida que se descubra. Pero el caso aquí lo que nos trae es por qué fueron juzgados estas personas si no eran responsables del caso. Porque en este caso, por ejemplo, y también es un caso muy peligroso para los Estados Unidos, porque no me deja mentir el doctor, allá los precedentes sientan jurisprudencia. Entonces se puede juzgar, por ejemplo, en cualquier parte del mundo donde los Estados Unidos ha intervenido en un conflicto, ya sea Corea del Norte, o sea la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Afganistán, Panamá. Alguien puede decir que quiere, quiere demandar al secretario de Estado de aquel entonces, porque un soldado al que se le salió bajo la supervisión del jefe, cometió una tortura o un desmane. Entonces esto sienta precedentes también en los Estados Unidos para cualquier persona en el mundo entero puede hacer esto. Pero sí estoy de acuerdo de que al hacer justicia, al hacer una verdadera investigación como que no se ha hecho en este caso, y se descubre algo, pues tiene que repararse los daños que se han hecho en las víctimas. Me imagino que Nicolás Díaz Casanova quisiera también de la muerte, del asesinato de su hija, alguien le pagara también. Bueno, muchas gracias por esta intervención, perdone que le interrumpa, pero estamos avanzando en el tiempo. Volvemos en breve, en el siguiente segmento abrimos nuestro teléfono para que nos llame y exprese su opinión, 289-5699. Minutos. Bueno, es una lástima, pero tenemos, y digo una lástima porque el tiempo está avanzando y tenemos una buena cantidad de correos que han comenzado a llegar sobre este tema que realmente despierta polémica. Antes vamos a atender las llamadas telefónicas. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Aló. Le escuchamos, díganos. Buenos días, Mauricio. Díganos. Y el doctor y el coronel Armendáriz. Una cuestión así de fondo. El coronel decía bueno, cada quien se defiende como puede. En este caso de todo lo que sucedió, bueno, yo podría manifestar muchas cosas también que a mí me sucedieron en aquel entonces, pero quiero irme a algo más lejos. El coronel decía, nos utilizaron, y es algo muy cierto también, o sea, y eso no hay que esconder esa realidad. Aquí tiene que ver mucho los fabricantes de armas, los vendedores de armas y los que compran las armas y que son los funcionarios de gobierno. En este caso, cuando se dice quiénes son los responsables, tampoco se le da responsabilidad al comandante general de la Fuerza Armada, que es entonces quienes eran. Bueno, estuvo, vámonos a un presidente, Alfredo Cristiani, cuando se dieron muchas cosas y a él de él no se está mencionando nada. Entonces, ¿hasta dónde, cómo llegar al fondo de todas estas cosas de tortura y de
bueno, las masacres, como se decía, no fue masacre solo en el campo. El doctor mencionaba una de la zona rosa, pero hubieron otras aquí en la ciudad. Siempre, lastimosamente, el 95% quizás de todas las masacres le corresponden o son directamente responsables las Fuerzas Armadas. Bueno, gracias, Mauricio. Gracias a usted por llamarnos, caballero. Bueno, ahí hay un comentario y está también la intervención del coronel Armendáriz. ¿Qué tienes que decir? Sí, bueno, mira, Mauricio, yo creo que hay que felicitar al coronel Armendáriz, no obstante que ya no esté en la Fuerza Armada, porque ha pedido perdón, que es parte de la obligación moral de la institución armada del Estado salvadoreño y de cada persona que estuvo bajo su responsabilidad la conducción de la guerra en este país y no cometió desmanes, como él dice, o cosas incorrectas. Yo les he dado su nombre y apellido, Mauricio, y le he dado su nombre y apellido atribuido a ambas partes, no solo a la Fuerza Armada. Y yo le he dado el nombre de graves violaciones a los derechos humanos, desconocimiento del derecho a la vida, lo más elemental, atropello a la dignidad humana, violaciones del derecho humanitario, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esta es la conducta que debe asumir la institución armada con el pueblo salvadoreño y con la comunidad internacional. Y decirle también al coronel Armendáriz que una de las luchas que yo he tenido en mis más de 25 años que tengo de trabajar en derechos humanos dentro y fuera del país es precisamente lograr mi trabajo de manera independiente e imparcial. La prueba de ello, por ejemplo, es que los mismos partidos políticos, todos, incluyendo el PSN del coronel o general Armendáriz, al FMLN, a Arena, al PDC, todos ellos me han vetado para ocupar cargos públicos en este país. Los unos para ser procurador porque creen que soy de la izquierda y los otros, o sea, la izquierda para llegar a la corte porque creen que me he vendido a la derecha. Por lo tanto, yo me siento feliz con que todos los partidos políticos de este país me veten para asumir cargos públicos aquí porque lo que están demostrando es que no pertenezco a ninguna tendencia político-partidista, mi bandera se llama derechos humanos, es mi compromiso para trabajar en este país por la sociedad, por el pueblo salvadoreño, independientemente de quién se trate, Mauricio. Y si yo hago énfasis en las violaciones de las Fuerzas Armadas en el pasado, es por la responsabilidad del Estado, porque la Fuerza Armada era el Estado el que estaba interviniendo. Por supuesto que hago énfasis también en los actos de terrorismo con resultado de muerte y las graves violaciones al derecho humanitario de la guerrilla, y eso lo he dicho públicamente en la cara de los comandantes del FMLN. Por lo tanto, yo creo que estamos en un proceso en el cual debemos de trabajar por la justicia, por la verdad, por la reconciliación, no por la venganza. Yo creo que no hay que confundir las cosas en este país. Bueno, tenemos otra llamada en línea. Adelante, le escuchamos. Buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Aló? Estamos atentos, díganos. Óigame, yo primeramente felicitarles por su programa y a la vez ahí al doctor que está interviniendo en una forma bien excelente. Le quería decir de que, entre otras cosas, mencionaron hace ratito de que no solo eran los únicos dos oficiales, hay otros señores que están también en eso, lo deberían de juzgar, ¿verdad? Aquí quién sabe, pero en los Estados Unidos sí, porque hay bastantes que se han ido y cometieron cosas, ¿no? O por lo menos dentro del mandato de ellos, ¿no? Aunque directamente no fueran ellos, pero ellos estaban al tanto. Vaya, por ejemplo, le voy a mencionar de una señorita que era de la universidad donde yo trabajaba, se le mencionaba mucho ahí, una señorita García Díaz, creo que era, una licenciada, muy inteligente y que no estaba directamente participando en la guerra, sino que ella iba para Chalate, una parte de Chalatenango, y yendo en la carretera le dispararon, ¿sí? Entonces la mataron, pues de eso hace más o menos, no es lo mejor de la guerra, en los años 80 fue, allá por el 84, 83, una cosa así. Así es de que me parecería bien de que también tomaran en cuenta no solo los otros, porque hay más, pues. Bueno, como no, muchas gracias por llamarnos. A propósito de que hay más casos, aquí tengo el editorial que publica este día la prensa gráfica bajo el título El fallo controversial. Y quisiera tu comentario breve, Florentín, sobre la afirmación que se hace en este editorial en este sentido. Fallos como este que se ha dado en Florida hacen en verdad mucho más daño que bien. Sentencias como la aludida dan pie para mantener vivo el deseo de impulsar o retomar el espíritu de querella, ya que en un conflicto como el nuestro hubo barbaridades y crímenes de toda clase en ambos bandos de la contienda fratricida.
Más de 10 años después de concluir aquella guerra, con una solución política que se basó en el entendimiento y en la posibilidad concreta de reconciliación, es incongruente con el proceso mismo del país estar volviendo a la lógica de los enjuiciamientos particulares, aunque desde luego no se puede obligar a nadie a renunciar al derecho de hacerlo, sobre todo ante un tribunal totalmente ajeno a nuestra legislación y a nuestra realidad. Esto me recuerda a una expresión que tuvo el fiscal Artigas cuando tuvo que dar opinión sobre la reapertura del caso jesuita, cuando dijo, abrir el caso jesuita es como abrir una olla de presión. ¿Cuántos más van a querer de que se investiguen sus casos? Esta es la de nunca acabar. Algo parecido está sugiriendo la prensa gráfica. Dar paso a una querella de esta naturaleza es mantener vivo, impulsar o retomar el espíritu de querella en un conflicto que ya ha sido superado. Mira, Mauricio, no deja de tener razón en alguna medida este planteamiento, pero eso depende de la óptica en que se mire el problema global que atravesó El Salvador. Y eso también depende de las perspectivas de futuro que tengamos como sociedad salvadoreña, si queremos sentar bases, buenos o malos precedentes. Para unos esta sentencia parece dañina, para otros parece una esperanza. Yo en lo personal, Mauricio, considero de que el país todavía tiene oportunidad para enmendar los graves errores que se han cometido al cerrar la guerra y al abrir el proceso de paz. Y uno de ellos es de cara a las víctimas de ambas partes, de los más graves crímenes cometidos, de los delitos imprescriptibles. No estoy hablando de todos los crímenes o delitos cometidos en la guerra, estoy hablando dentro de lo peor, lo más grave, que el derecho internacional cataloga como crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que ambas partes han cometido estos crímenes y deben ser responsables históricamente por ellos. Por lo tanto, yo creo de que la justicia salvadoreña tiene todavía, y la Asamblea Legislativa todavía tiene chance, tiene oportunidad de reivindicar esos imperdonables errores que han cometido, estableciendo oportunidad para que las víctimas obtengan reparación, reconocimiento público de la verdad, como lo ha hecho ahora el coronel Armendáriz, que ha reconocido las violaciones cometidas por la Fuerza Armada. Solo esto, Mauricio, puede abrir las heridas para la reconciliación nacional, no para la venganza. Yo estoy en contra de la venganza. No es posible buscar el camino de la venganza, sino el camino de la verdad y de la reconciliación estable y duradera en el país. Nuestra última pausa, volvemos en breve. Se nos ha agotado el tiempo, queremos agradecer tu participación, Florentín. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mauricio. Por supuesto también la participación que tuvimos vía microonda del coronel y diputado José Armendáriz y la habitual colaboración de nuestros televidentes. Nos vemos mañana, una nueva entrevista a la misma hora de siempre. Pasen feliz día.